La guerra entre Rusia y Ucrania continúa y Putin aprovecha la coyuntura para seguir tensando la cuerda con respecto a la venta de gas a los países de la Unión Europea que prestan ayuda a su enemigo, Ucrania. Mientras la lucha armada sigue, los socios europeos han llegado a un acuerdo de reducir el consumo de gas hasta un 15% desde el próximo 1 de agosto y hasta final de año. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿corre peligro el suministro de gas este invierno? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Los ministros de Energía de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para llegar a reducir el consumo de gas en sus respectivos países hasta un 15% ante el posible corte del suministro por parte de Rusia. En este acuerdo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comunicaba que en España no hará falta llegar a esa cifra, sino que podremos reducir hasta un 7 u 8%, la mitad que el resto de países de la Unión. Todos entendemos que cuando alguien pide ayuda, hay que ayudar. La manera de ayudar puede plantearse de muchas formas diferentes y es siempre mejor que esa ayuda esté basada en el diálogo, en el consenso y que todo el mundo se sienta partícipe en la definición de esa ayuda. Antes de entrar en la reunión con sus homólogos europeos, la responsable del Ministerio, Teresa Ribera, hacía referencia a la necesidad de brindar ayuda a quien la pide, más aún si es un país amigo, refiriéndose a Ucrania y a la invasión a la que se ha visto abocado el país liderado por Zelensky desde el pasado mes de febrero. Carlos Reus es redactor de Economía del Debate. Carlos, ¿el acuerdo alcanzado por parte de la Unión Europea es positivo? Pues sí lo es, aunque puede que llegue tarde e incluso que se quede corto. Hay que decir, Belén, que Rusia lleva mucho tiempo amenazando con un corte total de su gas y Europa no terminaba de reaccionar. Ahora por fin lo hace, aunque puede que la situación requiera mayores esfuerzos por parte de los 27 durante los próximos meses. Lo acordado hoy, según nos dicen los expertos, podría ser tan solo la primera fase de un plan de reducción de consumo más ambicioso que implique medidas más restrictivas para la gran industria, que hay que recordar que es la gran consumidora de energía en Europa, pero también para los consumidores domésticos. Es cierto, luego lo veremos, que España cuenta con cierta posición privilegiada con respecto a otros países europeos, pero otros socios como por ejemplo Alemania, Francia o incluso Italia pueden pasar por situaciones un poco más complicadas durante los próximos meses. Hace tan solo unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordaba que Rusia nos está chantajeando. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. And therefore, in any event, whether it's a y pedía que sí o sí todos los países de la Unión redujeran el consumo de gas un 15% porque Europa tiene que estar preparada, decía, ante un posible corte del suministro del gas ruso. España se va a quedar entonces en una reducción de un 7 u 8%. ¿Puede perjudicarnos que no queramos llegar a esta cifra como sí que harán el resto de los países de la Unión Europea? Pues no, lo cierto, y hay que decirlo, es que Rivera no ha jugado mal sus cartas durante la negociación. Adelantó su rechazo a ese primer planteamiento que hacía Bruselas de reducción de consumo y lo hizo porque podía, porque España es clave dentro de ese plan de supervivencia europeo. Nuestro país lleva tiempo haciendo todo lo que está en su mano para garantizar la supervivencia energética de los socios europeos más perjudicados por la reducción del suministro ruso. Lo cierto, y esto también hay que decirlo y es curioso, Belén, lo cierto es que esta crisis del gas está ajustando viejas cuentas pendientes entre los países de la Unión Europea. Hace poco más de 10 años, tenemos que recordarlos todos, Alemania o, por ejemplo, Holanda exigían a los países del sur grandes esfuerzos de ajuste extraordinario en aquella época de la crisis de deuda. Bueno, pues ahora son esos mismos países del norte los que apelan a la solidaridad de los del sur, que la verdad es que fueron mucho más inteligentes
a la hora de plantear, de construir sus políticas energéticas durante los últimos años. España cuenta con una situación privilegiada con respecto al suministro de gas, ya que en nuestro país se encuentran un total de 6 plantas regasificadoras. ¿Qué papel juegan estas plantas a nivel europeo, Carlos? Ese papel es clave y ha sido, fíjate, por una casualidad. España empezó hace décadas a construir plantas regasificadoras que en un inicio fueron muy cuestionadas. Hay que tener en cuenta que no existían hace años las tensiones que hoy sí existen en el mercado y que las 6 plantas con las que contamos son muchas regasificadoras para las necesidades que habitualmente tenía un país como España, tanto por volumen de demanda como por población y por industria. ¿Qué papel juegan ahora estas plantas? Son plantas capaces de convertir el gas natural licuado, el gas que viene en estado líquido para poder transportarlo por buque, en estado gaseoso, ese estado para poder ser consumido. Por un lado, esos tanques de conversión y almacenamiento de gas garantizan que no habrá problemas de abastecimiento en España. Y por otro lado, hacen que nuestro país sea la puerta de entrada de todo el gas que llegue a Europa. ¿Cuál es el problema? Que como los otros países de Europa aún no tienen sus propias plantas regasificadoras, ese gas solo puede ser transportado por gasoducto. Y en España solo hay 2 y su capacidad de envío es muy limitada. Pero hay que recordar que esos 2 gasoductos de Larraú y de Irún, que atraviesan los Pirineos con destino a Francia, llevan mucho tiempo ya trabajando al máximo de su capacidad. Entonces, el 35% de las regasificadoras que hay en la Unión Europea están en nuestro país, pero ¿qué pasa con la dependencia que tenemos del gas? ¿Cómo de importante es el gas que llega desde Rusia a España? Bueno, a pesar de que Rusia fue en junio el segundo mayor proveedor de gas de España, eso fue algo muy puntual. El gas ruso representa solo un 8% de todo el que importamos. Aún así, ese porcentaje debe ser cubierto por otro suministrador si no queremos ver mermadas nuestra capacidad de almacenamiento. Ahí está Nigeria y también está Qatar, con los que se podría acordar un incremento de los envíos. Aún así, la exposición española al gas ruso, Belén, es muy limitada. España no depende del gas ruso, pero y del argelino. Hace unos días, el gasoducto Medgaz vio reducido temporalmente el suministro por una avería, según informó la compañía energética estatal argelina Sonatrach. Pues sí, España mantiene una dependencia importante de Argelia con respecto al gas, de en torno al 20%. Aún así es mucho menor de la dependencia que, por ejemplo, tiene Alemania con Rusia y que ha desencadenado el gran problema energético que sufre ahora mismo Europa. La pregunta, ¿corre peligro el suministro de gas argelino? No, en principio no. Argelia necesita un cliente como España, necesita los ingresos que recibe por el gas que nos vende. El contrato, aparte que nos une, tiene unas cláusulas muy duras que lo blindan. Otra cosa, que eso ya está confirmado, es que Argelia nos va a empezar a cobrar más por el gas que nos va a seguir enviando. Así que, a pesar de que Argelia es un socio muy inestable, a pesar de la ruptura de las relaciones comerciales que se han producido durante las últimas semanas, no es probable que se produzca, Belén, un corte como el que ha sufrido Alemania o el resto de Europa por parte del Kremlin. Con el plan de Europa en marcha, con las regasificadoras nacionales funcionando a pleno gas, nunca mejor dicho, y con esa dependencia baja de Rusia y las reservas en buenos niveles, ¿hay peligro de un corte de gas de cara al próximo invierno? Carlos, ¿tenemos que preocuparnos o todo lo contrario? Pues sí, claro que va a haber problemas de cara al invierno y lo va a haber sobre todo en países como por ejemplo Alemania. Siempre pensamos en la calefacción de los hogares, ¿no?, cuando hablamos de problemas de suministro de gas, pero el gran problema lo va a tener la industria, la gran industria, es la que más gas consume, lo decíamos antes, y si se producen cortes de gas, los gobiernos van a proteger primero a los hogares por encima de la industria.
en los países más vulnerables, los que no tienen regasificadoras y los que están más expuestos a Rusia, hay que recordar que Alemania importaba una media del 40% del gas de Rusia. En esos países podría haber limitaciones de consumo por horas. En España es improbable que eso ocurra por lo que hablábamos antes, por toda esa gran capacidad de regasificación. Otra cosa es que las demandas de los países más vulnerables hagan que tengamos que exportar mayor cantidad de gas del que le estamos haciendo hasta ahora a través de buques metaneros. España ha conseguido que nuestro consumo de gas se reduzca a un máximo del 8% y no un 15%, como en el resto de Europa, ante un posible corte del suministro por parte de Rusia, si la guerra con Ucrania continúa durante los próximos meses. Y aunque España no sea uno de los países más dependientes del gas que llega desde Rusia, no podemos mirar hacia otro lado y obviar la delicada situación que vivimos con un conflicto armado de tales características en Europa. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.